Adelante, mi hermano Saturnino, Dios te bendiga. Amén, amén. Para mí es sumo gozo poder estar con ustedes, hermanas, en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado, que por su misericordia nos ha permitido vivir. Cada día es una demostración de la misericordia y del amor de nuestro Señor Jesucristo, quien hace posible todo lo que somos. Sin Él, nada nosotros podemos hacer. El mismo Jesús lo dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. El hecho de que nosotros estemos en pie en esta mañana y estar en esta plataforma compartiendo la palabra es fruto de la gran misericordia del Señor. Para mí es de sumo gozo y la bendigo a todos ustedes, hermanos, hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos tener un tema para compartirlo con todos ustedes, la bendición o los beneficios de ser cristiano. Yo voy a tener tengo un pasaje bíblico, pero lo vamos a leer más adelante. Y comienzo diciendo que como persona he logrado muchas cosas en mi vida. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria. Dios me ha permitido desarrollarme en el área de la educación. Dios me ha permitido tener una familia, ver mis hijos, tener hijos honorables, hijos cristianos que les honran, que sirven al Señor, formar una familia cristiana. Y de todos esos beneficios que pudiera seguir mencionando más, otras cosas más. Pienso que lo de mayor valor que Dios me ha dado es permitirle conocerle. Porque el día en que le conocí, dice la palabra que yo pasé de muerte a vida. Ese día tuve un nuevo nacimiento. Ese día comencé una nueva vida, una nueva relación. Ahora una relación fluida con mi Creador. Antes, como alguien dijo en una ocasión, solo de oída te había oído. Antes yo le había oído hablar de él, pero luego que le conocí y que comencé a desarrollar una relación con él, he podido experimentar la grandeza de Dios, el amor y la misericordia de ese Dios. El ser cristianos es la mayor bendición que Dios puede darnos, que Dios puede darle a una persona. Ser cristiano es nacer de nuevo. Ser cristiano es conocer el amor y la misericordia de Dios. Ser cristiano es abandonar el pecado y comenzar una vida de obediencia y de servicio a Dios y a su obra. Por eso pienso que es una bendición ser cristiano. Pienso que a veces muchas personas no valoran en su magnitud, en la magnitud en que debemos hacerlo, no se valora la vida cristiana, porque pensamos que a nosotros no nos costó un gran sacrificio ser salvo, ser cristiano, pero la salvación, la vida cristiana que nosotros hoy podemos disfrutar, fue conquistada luego de pagar un gran precio. Eso conllevó la muerte de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Eso conllevó un gran sacrificio de parte de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo dice, escribiendo a los hermanos de los filipenses, que dice él en el capítulo 2 y verso 5, algunos versos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa salvación nuestra, hoy nosotros nos gozamos en ser cristianos y podemos disfrutar de los beneficios de ser siervos y siervas de Dios, de poder disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios. Por esa salvación nuestra costó un gran sacrificio a Jesús. Fíjense que dice que él no se aferró a ser igual a Dios, sino que él se humilló, se volvió un siervo. Pero no solamente se quedó ahí, sino que siguió empequeñeciéndose, se hizo igual a los hombres, a un hombre, y se humilló como hombre. Pero no solamente se humilló, sino que él fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, que hoy podemos disfrutar y que hoy podemos testificar de la grandeza de Dios y de la bendición de conocer a Jesucristo. Dios ha hecho esa maravillosa obra, pero Dios ha tenido un propósito con nosotros desde el instante mismo de la creación. La prueba de esto es que en el mismo momento que Dios crea al ser humano, crea a Adán, Dios le dio funciones específicas. Por ejemplo, le dijo, vayan, llenen la tierra, multiplíquense, dominen la creación. Pero Dios también muestra su propósito al tener un pueblo que le honre a través de un pacto que hizo, de un nuevo pacto que hizo con nosotros. Y ese pacto se llevó a cabo mediante el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. En medio de todo, dice la palabra que somos nosotros reconciliados con Dios por medio de ese pacto de Jesucristo. Somos reconciliados con Dios. Y una de las bendiciones de ser cristianos es que al ser reconciliados con Dios, Dios nos ha dado funciones, nos ha dado responsabilidades, porque la vida cristiana tiene bendiciones. En la vida cristiana disfrutamos del gozo, de la paz, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bendición de una promesa eterna. Pero también la vida cristiana, Dios nos ha dado responsabilidades. Entonces, una de las cosas que nosotros alcanzamos cuando somos cristianos es que Dios nos ha hecho embajadores del cielo. Cada hombre y cada mujer que ha conocido a Jesucristo, Dios le ha constituido un embajador del cielo. Pero Dios también nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo diferente. Dice Pedro en su segunda carta, en su primera carta, capítulo 2 y verso 9, dice, mas ustedes son un linaje, o sea, una familia escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel Dios que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. O sea, la vida cristiana es todo eso. Tenemos la bendición, pero también tenemos responsabilidades. ¿Y qué Dios hizo? ¿Cómo éramos nosotros antes de ser cristianos? Pablo nos enseña a través de su carta a los Efesios que antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios capítulo 1, capítulo 2 y verso 1 dice, y Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y en pecado. Pablo nos recuerda que antes de conocer a Dios, no éramos pueblo.
estábamos separados de Dios y por tal motivo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En el verso 11 del capítulo 2 de Efesios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los llamados gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos. En ese tiempo, la circuncisión valía para permitir que una persona fuese miembro del pueblo de Israel. Pero nosotros ni siquiera miembros del pueblo de Israel, porque no éramos parte de la circuncisión. El verso 12 del capítulo 2 también sigue diciendo: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno al pacto de la promesa, sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos, antes de ser cristianos. No teníamos esperanza, no conocíamos a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos condenados, destinados a la condenación eterna. No conocíamos a Dios, no conocíamos nada del reino. Estábamos lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Pero dice el verso 13 del capítulo 2 de Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es Dios! A través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, y nosotros haberle conocido a Él, por la fe habernos acercado a Él y haberle conocido, hemos sido hechos cercanos a Dios. Y miren que Pablo escribe a los romanos y le dice en el capítulo 8 y verso 3, dice: por cuanto lo que era imposible por la ley era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado que llevábamos lo condenó en la carne. De manera que ahora nosotros, que no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu, ahora nosotros somos libres del pecado y vivimos esa vida de libertad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Como la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa de la ley, del pecado, anuló la ley, anuló el poder de la ley, Dios entonces envió a su Hijo Jesucristo en condición de semejanza, de nuestra semejanza humana, en condición pecadora, para que ofrecieran sacrificio que pudiera satisfacer la demanda de Dios. Dios quería un sacrificio puro, un sacrificio con un cordero sin mancha, un sacrificio que fuera permanente, y ninguno de los sacrificios que se hacían podían cumplir con esa condición. Entonces Dios permitió que Jesucristo, que vino como un cordero santo, sin mancha, inmaculado, obediente, sumiso a su Padre, en obediencia, vino y se ofreció como sacrificio eterno. Y ya hoy nosotros, por ese sacrificio, hemos sido limpiados del pecado y vivimos una vida santa para con Dios. El sacrificio de Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, satisfizo la demanda de Dios, y Dios se ha complacido con ese sacrificio. Y hoy nosotros, al creer en Jesús, que no solo se sacrificó, no solo fue a la cruz y murió en la cruz, no solo fue sepultado, sino que también resucitó.
Pero no solamente resucitó, sino que subió al cielo y ocupó el lugar que antes tenía y está sentado a la diestra de Dios. Y desde allí, dice la palabra, desde la diestra de Dios, desde allí intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros y Él clama al Padre a nuestro favor, porque nosotros hemos creído en Él. Nos hicimos cristianos al conocerle a Él y le honramos a Él. Y Él es nuestro intercesor delante del Padre. Su sacrificio fue suficiente para liberarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué busca Dios al llamarnos a nosotros a vivir una vida cristiana? A vivir una vida libre del pecado, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida de fe, una vida de servicio y de honra a nuestro Señor Jesucristo. Él busca transformarnos en personas nuevas, en nuevas criaturas, para usarnos a nosotros, a ustedes que me escuchan y a mí y a todos los cristianos que estamos diseminados en toda la tierra, para usarnos, para Él cumplir su propósito santo en este mundo. Y para eso Él nos ha preparado, para eso nos liberó del pecado, para eso cambió nuestra vida, para eso nos dio una vida nueva, para eso nos dio un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, nos transformó, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Ezequiel capítulo 11, verso 19 y 20 dice, y les dio un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré su corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y los cumplan y no sean y me sean por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. O sea, Dios ha construido un pueblo como el que leíamos ahí en Pedro, un pueblo que es un linaje escogido, que es un real sacerdocio, que es una nación santa, que es un pueblo adquirido por Él, por Dios, para que anunciemos sus virtudes, para que hagamos conocer al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que hace nuevas todas las cosas. Para eso Dios cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, cambió nuestro sentir, nos hizo nuevas criaturas. Dios quiere hombres y mujeres que se sometan a su voluntad y hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir con sus propósitos como Dios nos ha llamado a hacer. Dios tiene propósito para nosotros y tiene propósito para este mundo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya Jesucristo vino y proclamó el mensaje, pero ahora toca a nosotros cumplir con ese propósito de anunciar las virtudes de aquel Dios grande y poderoso. Por eso Dios dice que Él a nosotros nos perdonó, nos limpió, nos lavó con su sangre, nos dio un espíritu nuevo, un corazón nuevo, nos dio el poder del Espíritu Santo y además de eso nos dio la autoridad de la palabra. Y aquí quiero recalcar sobre que nos dio el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el día en que nosotros conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, que confesamos nuestros pecados a Él, que nos rendimos ante Él y que le dijimos que dejábamos el mundo y que aceptábamos el perdón, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos limpió. Pero en ese mismo momento la palabra nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y ese sello del Espíritu Santo nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Ese sello del Espíritu Santo nos ha dado una nueva identidad. Ahora le pertenecemos a Dios.
Ahora cuando Satanás quiere acercarnos a nosotros, ve un sello puesto en nosotros que dice que somos propiedad de Dios. Y aunque Él quiera atacarnos, aunque nos mande dardos, aunque nos ataque, aunque nos asedie, pero no podrá tocar nuestra vida, porque somos propiedad de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. En esta parte donde nosotros vivimos, donde yo vivo, en República Dominicana, en una ciudad que está ubicada, llamada Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, que está ubicada al nordeste de República Dominicana. Hay muchas personas que se dedican a la crianza de ganado vacuno. Y cómo ellos pueden identificar su ganado de otro ganado que esté al lado. Ellos utilizan un mecanismo para plantarle las iniciales de su nombre al ganado. Al ganado, por ejemplo, yo me llamo Saturnino Hilario. A mi ganado yo le pondría un sello que dice SH, Saturnino Hilario. Donde quiera que yo vea o cualquier persona vea un ganado que diga que tenga SH, sabe quién es el dueño. Entonces, cuando Satanás ve el sello del Espíritu Santo, sabe que hay alguien a quien nosotros pertenecemos, que es más poderoso que él, que es todopoderoso y que no puede hacernos daño. Satanás vive persiguiéndonos, hermanos. Él vive persiguiéndonos, pero no puede acercarse, no puede destruirnos, porque nosotros estamos protegidos por ese sello del Espíritu Santo que dice que somos propiedad del Dios Todopoderoso, el que es rey en el cielo, que es rey en la tierra y que vive por los siglos de los siglos. Somos propiedad de Dios, somos propiedad de Él, a Él le pertenecemos. Y dice Pablo que el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, sino que está con nosotros y está para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, para recordarnos las cosas, para consolarnos. Y esa es la gran bendición, una de las grandes bendiciones que somos cristianos. El propósito de Dios para con nosotros es que nosotros hagamos la obra que Jesucristo hizo. Fíjense algo muy importante, hermano. Quizás muchos no pensamos en eso. Pero Jesucristo vino y desarrolló un ministerio de 3 años, según nos dice la palabra. En esos 3 años, Él enseñó, capacitó a los discípulos. Le enseñó a los discípulos las cosas del reino. Le enseñó a los discípulos acerca del amor de Dios, acerca del poder de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Él lo adiestró, lo capacitó. Pero no solamente eso, sino que Él también puso en los discípulos allá en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, puso en ellos ese Espíritu Santo de poder, el cual le iba a guiar, le iba a dirigir y le iba a dar autoridad. O sea, lo que quiero decirle es que cada cristiano es una persona que Dios ha capacitado, porque la obra no terminó cuando Jesús terminó su ministerio terrenal. Jesús vino a dar el inicio, a crear la plataforma, a crear el modelo. Pero entonces Él capacita a todos aquellos que nos hemos acercado a Él, y es entonces a nosotros quien nos corresponde continuar la obra de Jesús. Por eso un propósito de Dios para con nosotros es que hagamos la obra que Jesús inició haciendo en ese mundo. Y ahora leo la palabra que le dije que iba a leer luego. 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. Pablo escribe de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que somos nueva criatura, que todas las cosas son hechas nuevas en nosotros, que somos nuevas personas regeneradas,
por el poder de la sangre de Cristo Jesús, personas selladas por el Espíritu Santo, personas con la autoridad de la palabra. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, hermano, algo, siempre leo esto y esto me llena, me emociona. Esto me emociona. Cristo, Dios, a través de Jesucristo, me reconcilió con Él, con el Padre, porque había una separación. El pecado me separó de Dios. Pero a través de Jesucristo he sido reconciliado con el Padre. Y eso no sucedió solamente conmigo, ha sucedido con cada persona que le ha conocido a Él. A través de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre. O sea, una reconciliación se hace cuando hay una enemistad entre dos personas o entre dos ciudades. Hay una tercera persona que interviene para hacer la reconciliación. Entonces Jesucristo intervino a través de su sacrificio para reconciliarme con Dios. Y eso sucedió con ustedes, hermanos que me escuchan en esta mañana. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero no solamente eso. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros entonces la palabra de la reconciliación. ¿Sabe que un privilegio de ser cristiano? ¿Sabe lo que significa que yo y usted que me escucha pueda hacer la obra que un día Jesucristo pasó 33 años, pasó 3 años en su ministerio terrenal haciendo? Esa obra que Él inició, que sea que Dios me haya llamado a mí, lo haya llamado a ustedes, para que nosotros continuemos con esa labor que inició Jesucristo. Ese es un gran privilegio, es una gran bendición que Dios nos ha dado a los cristianos. Y quiero repetir el pasaje. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, a mí y a ustedes, hermanos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase, ya no por medio de Cristo, sino por medio de nosotros. Nosotros rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Él nos ha dado la herramienta. Primero nos dio un corazón nuevo, limpió nuestro corazón, limpió nuestra mente, limpió nuestra manera de pensar, nos dio una nueva identidad, cambió nuestro pensamiento, nos hizo nuevas criaturas, nos selló con el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo, nos hizo hijos de Dios para que nosotros podamos llevar a cabo esta hermosa labor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted que me escucha es un embajador de Jesucristo, una embajadora de Jesucristo. Usted tiene en sus manos, Dios ha puesto en su mano el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios. Dios ha puesto en mis manos el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios. Él nos ha capacitado para esto. Por eso debemos cada día tomar ese propósito de Dios en nuestra vida. Pablo nos está enseñando que por medio de Jesucristo somos reconciliados con Dios
Y Dios nos entregó entonces el mensaje de la reconciliación. En otra palabra, esto nos enseña que lo que Cristo hacía, ahora Dios lo ha entregado en tu mano, hermano, hermana, en tus manos. La obra que Jesucristo hacía e hizo hace más de 2000 años, Dios las ha entregado en tu mano y en mi mano. Y nos ha capacitado para que nosotros podamos llevar a cabo esa obra. Él ha puesto en nosotros, ahora Él nos ha entregado como iglesia, como persona, como individuo, el mensaje de la reconciliación. Al Dios reconciliarnos por medio de Cristo, nos ha capacitado, nos ha dado el poder del Espíritu Santo y nos ha dado la autoridad de la palabra para que nosotros sepamos que estamos en la capacidad de hacerlo, en la capacidad de ir con el mensaje de reconciliación, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad humana, no por nuestra capacidad intelectual, sino por los méritos de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros. Ahora somos responsables de hacer la obra que Jesucristo hacía. Qué interesante es esto, hermanos. Qué maravilloso es esto. Jesús, la obra que Jesucristo hacía, Jesús tuvo compasión por los que sufrían. Jesús lloró por los que lloraban. Ahora nosotros tenemos que tener compasión por los que sufren, por los que están en sus delitos y en sus pecados. Ahora nosotros tenemos que somos las manos y los pies de Dios. Somos la boca de Dios. Debemos tener compasión por los que sufren. En una ocasión Jesucristo se acercaba a la ciudad de Jerusalén y alcanzó a ver la situación espiritual de la ciudad. Y dice la palabra que Jesús lloró al ver la situación espiritual de los habitantes de Jerusalén. Hoy, hermanos, es a ti, a mí que nos toca llorar por la condición espiritual de los hombres y las mujeres de hoy. Somos nosotros que tenemos que presentarnos con ruegos, con llanto, con lágrimas delante de nuestro Dios, pidiendo misericordia por la situación espiritual de este mundo. Es a ti, hermano y hermana, y a mí que nos toca orar por nuestros hijos que no conocen al Señor, que nos toca llorar por nuestros hermanos que no conocen al Señor. Es a nosotros que nos toca llorar por nuestros esposos o por nuestras esposas que no conocen al Señor. Es a nosotros que nos toca llorar por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por las personas con las que nos rodean. Es a nosotros que nos toca llorar por su condición espiritual. Clamar fervientemente a Dios cada día, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que sean convencidos por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les convenza de juicio y de pecado. Es a ti y a mí que nos toca hacer esta obra de reconciliación del hombre con Dios. Llevar el mensaje, hermanos. No perdamos tiempo. Hagamos la obra. El mundo está en decadencia. Cristo viene pronto. La venida del Señor se acerca. El tiempo se acaba. Y hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje que cambia al hombre, que hace al hombre y a la mujer de esperanza, trae esperanza al hombre y a la mujer, que le da un pensamiento nuevo, que le da una nueva perspectiva de vida. Es a nosotros que nos corresponde llevar el mensaje, porque somos enviados. Un embajador es alguien, escuche bien, un embajador es alguien que le toca hacer un trabajo en un país que no es el suyo. A ese embajador le corresponde, cuando alguien es nombrado embajador, eso en el término político terrenal,
cuando alguien es nombrado embajador en una nación, su función es dar a conocer en esta nación donde él no es ciudadano, sino que está llamado a hacer una labor, dar a conocer los asuntos, las características de su nación, las cosas, los valores de su nación, las cosas hermosas de su nación, ¿ve? Dar a conocer su nación, pero él no es de esa nación, él es de otra nación. Nosotros somos, dice que somos, la palabra, que somos ciudadanos del reino de Dios, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. La palabra nos dice, si en verdad has resucitado con Cristo, piensen en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y donde está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Pensemos en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros somos embajadores aquí. Jesús dijo en el capítulo 17, verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo lo envío al mundo, pero ellos no son del mundo. Yo te pido no que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No que nos quite del mundo, porque hay una labor que Dios nos ha mandado a desarrollar en este mundo como embajadores de Él. Vivamos, hermanos, cumplamos con esa labor que Dios nos ha llamado. Somos cristianos, pero no somos cristianos para cumplir uno más. No somos cristianos, Dios nos ha llamado para que haya un número más. Dios no nos ha ubicado en una iglesia local para que llenemos un espacio, para que haya una banca más que ocupada. Dios no nos ha llamado para que ocupemos un número en una lista de membresía de la iglesia. Dios nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha regenerado, nos ha dado el Espíritu Santo para que anunciemos al mundo que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que rompe cadenas, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que resucita, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, que levanta a los paralíticos, que da vida a los muertos. Un Dios que transforma la vida, que regenera, un Dios que da vida nueva. Estamos llamados a cumplir con ese deber. Cristo fue enviado a decirle a la gente que hay que nacer de nuevo. Nosotros somos enviados a decirle a la gente que hay que nacer de nuevo, pero que para que se efectúe ese nacimiento de nuevo, es necesario que la gente entienda que hay que pasar por un proceso de arrepentimiento, que la gente que tiene que renunciar a su vida de pecado y tiene que venir en una actitud de arrepentimiento y entregar su vida al Señor, entregar su vida de manera incondicional para que Jesucristo lo limpie. Jesucristo vino para decir a los hombres, y así lo hizo, proclamó a los cuatro vientos que había redención, que había salvación, que había un Dios que salva, que sana. Así lo hizo, y eso nos corresponde a nosotros. Jesús lloró por los perdidos y clamó por los perdidos. Hoy nosotros nos corresponde hacerlo así, llorar, clamar por los que no tienen esperanza. ¿Cuántos familiares? Piensen, hermanos, ahora, pensemos, ¿cuántos de nuestros familiares no conocen a Dios? Están en su vida de pecado. ¿Cuántos de nuestros amigos no conocen a Dios? Y es necesario que nosotros vayamos a ellos y le digamos que Jesucristo es salvación, que Jesucristo le perdona, que le cambia, que le regenera. Ahora somos embajadores del reino de los cielos. Un embajador es alguien que representa a un país en otro lugar. Nosotros estamos aquí, pero este no es nuestro destino eterno. Estamos aquí de manera pasajera. Un día nosotros iremos a otro lugar. Un día, cuando Dios así lo disponga, iremos a otro lugar. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, verso 20, y él le dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos ciudadanos
pasajeros de este mundo. Nuestra ciudadanía eterna está allá en el reino de Dios. Allá Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 3 dice Pablo, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, hermanos, muchas veces cuando la gente piensa en las situaciones que vemos, las complicaciones y lo difícil que se está poniendo el mundo, mucha gente se llena de temor. Pero yo le digo, hermanos, que no debemos tener temor, porque nosotros no caminamos por este mundo, no caminamos solos. Jesucristo está con nosotros. Él lo dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de sus días. Y Él está con nosotros hoy. Él está con nosotros. No estamos solos, no caminamos solos. Nosotros no tenemos por qué tener temor a lo que será el futuro. Nuestra vida está en las manos del Señor. En las manos del Señor. Juan capítulo 17, verso 16, Cristo dice: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos aquí para cumplir con una labor. Dios nos ha llamado a cumplir con esa hermosa y gran labor de publicar las grandes verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como embajadores del cielo, debemos representar dignamente nuestra patria celestial. Dignamente, hermanos, dignamente. Una persona que camina dignamente es una persona que respeta las leyes del reino de donde viene, pero también respeta las leyes del reino de donde está. Nosotros como parte del reino de Dios, caminamos conforme a los estatutos, a los decretos del reino de Dios en este mundo. Pero también cumplimos con las leyes de este reino terrenal donde Dios nos ha permitido vivir de manera pasajera. Pablo nos dice que nosotros no debemos conformarnos. Capítulo 12, verso 1 de Romanos dice: no se conformen a los propósitos, a los deseos de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Cada día nuestras vidas tienen que ir siendo cada vez más transformadas conforme a los decretos de la palabra de Dios. No podemos conformarnos a este mundo. Este mundo es un mundo pecador, un mundo que camina a la deriva, que camina de espalda a los propósitos de Dios. Pero nosotros no podemos permitir que amoldearnos a los principios de este mundo. Estamos llamados a cambiar el mundo, no a moldearnos a los propósitos de él. Pablo es enfático en esa palabra. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus entendimientos que vienen de parte de Dios. Los principios del reino de Dios es santidad, obediencia, amor, misericordia y fe y compasión. Y esos son los principios del reino de Dios. Y esos son principios que deben adornar nuestra vida cristiana, que deben engalanar nuestra vida cristiana mientras estemos aquí. Caminar en obediencia, en santidad, en amor, en misericordia, en fe, en compasión para con los demás. Pedro escribe a los hermanos en su primera carta, capítulo 1, verso 16: sean santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere que nosotros como cristianos, seamos ciudadanos obedientes a la palabra de Dios, obedientes a los estatutos del reino del cual venimos, obedientes a nuestras autoridades espirituales,
y a nuestras autoridades de la nación, que debemos ser obedientes en la medida en que las leyes que se imponen en este mundo terrenal no se contrapongan a la voluntad de Dios. Porque cuando esto sucede, tenemos que decir, tal como dijo el apóstol Pedro, no podemos dejar de obedecer a Dios para someternos a la voluntad de ustedes. Primero tenemos que obedecer a Dios ante todas las cosas. La Biblia nos dice que en 1 Samuel capítulo 15 y verso 22, dice la Biblia que Dios dijo, obediencia quiero, porque la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Dios quiere hombres y mujeres que obedezcamos su palabra, que llevemos su palabra guardada en nuestros corazones, que vivamos conforme a ella, que la practiquemos, que la enseñemos, que la vivamos, que la compartamos con las demás personas, que le digamos a los hombres y a las mujeres que la palabra de Dios tiene el mensaje que transforma la vida de todo hombre y toda mujer. Segunda de Efesios, capítulo 2 y verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este mundo. Un día nosotros, Dios, como embajadores de Él, como embajadores que Él nos ha llamado para cumplir una función de reconciliación del hombre con Dios, un día estaremos, dice la palabra, delante de Dios, donde Él nos va a decir, vengan a darme cuenta de lo que hicieron, cuál fue la labor que realizaron, cómo fue realizada esta labor, cuál fue el fruto de su labor como embajadores del reino, cómo representaron mi reino celestial allá en la tierra, donde permití vivir, donde le llamé para que reconciliara al hombre con el reino celestial, donde le capacité para que vivieran conforme a mi palabra. Un día estaremos delante del Señor. Y entonces, según dice Deuteronomio capítulo 6, verso 16, verso 6, procura no presentarse delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué estamos haciendo para un día presentarle al Señor como el fruto de ese trabajo de reconciliación? ¿A cuántos llevamos al reino? ¿A cuántos reconciliamos con Dios? ¿A cuántos le dijimos que Jesucristo es la salvación? ¿A cuántos le dijimos que Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario? ¿Con cuánto compartimos la palabra de Dios? ¿A cuánto le presentamos el camino de vida, el camino de salvación? ¿A cuánto proyectamos para acercarse a Jesucristo? Es necesario que nosotros desarrollemos esta labor de reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué tenemos en manos? ¿Qué tenemos en las manos para presentarnos delante de Dios? ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Qué esperamos recibir? ¿Qué esperamos recibir de Dios? Esperamos recibir aquella palabra que dice, gracias, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pensemos en esto, hermanos, pensemos en esto. Revisemos nuestro ministerio de reconciliación. Revisemos nuestro ministerio como embajadores del reino de Dios. Y si está apagado, Señor, hermanos, revivámoslo. Si estamos apagados, digámosle al Señor que nos revista de nueva fuerza y sigamos hacia adelante. No estemos sentados, no estemos dormidos. Yo le animo a mis hermanos y hermanas que me escuchan. Es tiempo, Jesucristo se acerca, los tiempos se acortan, la venida del Señor se acerca. Es necesario que estemos despiertos, que estemos vigilantes, que estemos en guardia, que estemos prestos con la espada en las manos, llevándola donde quiera que haya un necesitado, decirle que Jesucristo le ama, que Jesucristo le perdona, que Jesucristo le quiere salvar, que Jesucristo es el Señor que murió en la cruz del Calvario para un día darle vida. Reforcemos nuestro ministerio, hermanos, busquemos cada día la presencia de Dios
Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos seguir hacia adelante y mantenernos en guardia, en pie, vigilante, haciendo esta labor de reconciliación del hombre con Dios. Somos embajadores del reino. Estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre que estás en gloria, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Oh, Señor, cuando pienso en tu obra redentora, Señor, mi corazón se llena de alegría, de gozo. Cuando pienso, Señor, cuando tú me rescataste a mí, Señor, cuando todo lo que hiciste para rescatarme a mí, a mis hermanos que me escuchan en esta mañana, Señor, rescatarnos de la esclavitud del pecado. Oh, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual se encarnó por la obra del Espíritu Santo en María. Cumplió con el proceso, Señor, de un embarazo, como cualquier humano. Nació, oh Señor, como cualquier hombre, como cualquier niño. Se desarrolló, cumplió con todo, oh Señor, el requerimiento de un ser humano. Sufrió, oh Señor, limitaciones, sufrió hambre, sufrió necesidades, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo sed, Señor. Y un día comenzó su ministerio, Dios. Y ese ministerio, Señor, le llevó a sufrir, a ser odiado por las personas. Señor, a ser maltratado. Señor, le escupieron, le tuvieron en poco, lo azotaron, Señor. Lo maltrataron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo hicieron llevar la cruz, Señor. Esa cruz que yo debía llevar, esos látigos que debían caer en mi espalda, ese puso, Señor, en mi lugar para llevarlo, Dios. La cruz que yo debía llevar, los clavos que debían traspasar mis manos, Él puso la suya, Señor, para librarme del sufrimiento. Señor, Él murió en la cruz donde yo debía morir. Y allí en la cruz, Señor, allí en la cruz, Señor, aunque muchas veces Él le dijo a los discípulos, mi Padre y yo, una sola cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo hago lo que el Padre me dice. El Padre y yo somos una misma cosa. Señor, allá en la cruz, tuvo que decir, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque por causa de mis pecados, Señor, oh Dios Padre amado, tuviste que quitar la mirada de Él, porque estaba cargando mis pecados, llevándolo allá en la cruz, para librarme, Señor, de la condenación. Y ahí en la cruz, Señor, clavó el acta de los decretos que decían que yo estaba condenado a la condenación eterna, a la muerte eterna. Y ahí la tomó, la rompió y la clavó, construyendo la libertad espiritual para mí, para todos aquellos, Señor, que como yo te han reconocido como suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Por lo mínimo que yo puedo hacer, Dios, lo mínimo que puedo hacer es hablar de ti, Jesús. Decir a los hombres, las mujeres, decir al mundo que hay salvación en Cristo Jesús, que hay un Salvador eterno, que hay un Dios que tiene la mano extendida para salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Señor, no me dejes cerrar mis labios. No me dejes cerrar mis labios, Señor. Sino cada día decir al mundo que hay salvación en Cristo Jesús, porque murió en la cruz del Calvario para traer salvación. Gracias, Señor.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con mis hermanos y hermanas, Señor, esta palabra hermosa tuya, maravillosa, Señor, que espero, oh Señor, haya fortalecido la vida de lo que hemos compartido en esta mañana. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén.